Pues Temoris, vaya que si este foro en Davos está dando también mucho de qué hablar, muchas exposiciones. Hoy acordamos, y a propósito a propuesta de Federico Bonazo, hablar sobre el foro de Davos. Pues si les parece, a propósito de esta propuesta que nos hacía Federico, este discurso de Mark Carney, el primer ministro de Canadá, que ha generado también pues muchos comentarios, reflexiones, debates y demás. Si les parece, lo tenemos. Vamos a escucharlo y regresamos para una reflexión con ustedes. Vamos a ver. In 1978, the Czech dissident Václav Havel, later president, wrote an essay called The Power of the Powerless. And in it, he asked a simple question: how did the communist system sustain itself? And his answer began with a greengrocer. Every morning, this shopkeeper places a sign in his window: "Workers of the world unite." He doesn't believe it. No one does. But he places a sign anyway to avoid trouble, to signal compliance, to get along. And because every shopkeeper on every street does the same, the system persists. Not through violence alone, but through the participation of ordinary people in rituals they privately know to be false. Havel called this living within a lie. The system's power comes not from its truth, but from everyone's willingness to perform as if it were true. And its fragility comes from the same source. When even one person stops performing, when the greengrocer removes his sign, the illusion begins to crack. Friends, it is time for companies and countries to take their signs down. For decades, countries like Canada prospered under what we called the rules-based international order. We joined its institutions, we praised its principles, we benefited from its predictability. And because of that, we could pursue values-based foreign policies under its protection. We knew the story of the international rules-based order was partially false, that the strongest would exempt themselves when convenient, that trade rules were enforced asymmetrically. And we knew that international law applied with varying rigor depending on the identity of the accused or the victim. This fiction was useful, and American hegemony in particular helped provide public goods, open sea lanes, a stable financial system, collective security, and support for frameworks for resolving disputes. So we placed the sign in the window. We participated in the rituals. And we largely avoided calling out the gaps between rhetoric and reality. This bargain no longer works. Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition. Over the past 2 decades, a series of crises in finance, health, energy, and geopolitics have laid bare the risks of extreme global integration. But more recently, great powers have begun using economic integration as weapons. Tariffs as leverage, financial infrastructure as coercion, supply chains as vulnerabilities to be exploited. You cannot live within the lie of mutual benefit through integration when integration becomes the source of your subordination. The multilateral institutions on which the middle powers have relied, the WTO, the UN, the COP, the architecture, the very architecture of collective problem solving are under threat. And as a result, many countries are drawing the same conclusions, that they must develop greater strategic autonomy in energy, food, critical minerals, in finance and supply chains. And this impulse is understandable. A country that can't feed itself, fuel itself, or defend itself has few options. When the rules no longer protect you, you must protect yourself. But let's be clear-eyed about where this leads. A world of fortresses will be poorer, more fragile, and less sustainable. And there's another truth.
If great powers abandon even the pretense of rules and values for the unhindered pursuit of their power and interests, the gains from transactionalism will become harder to replicate. Hegemons cannot continually monetize their relationships. Allies will diversify to hedge against uncertainty. They'll buy insurance, increase options in order to rebuild sovereignty. ¡Sas! Bueno, mi querido Temoris, ¿qué decir al respecto de este discurso que, pues uno ve los discursos y las entrevistas que están dando ahí funcionarios, pareciera confesionario ahí de lo que han hecho y lo que han deshecho estos mandatarios, estos gobiernos? ¿Qué decir al respecto de este discurso de Mark, del primer ministro de Canadá? Pues hay muchas cosas, Ernesto, porque es efectivamente la situación es extremadamente compleja y hay muchos ángulos. Pero a mí me llama la atención que en muchos ámbitos se ha tomado como si el primer ministro de Canadá se estuviera dirigiendo al mundo en general. Y eso no es cierto. Él no está pensando en el mundo en general. Él está pensando en los propietarios de las tiendas, en aquellos que tienen un lugar en este concierto en donde no son los directores de la orquesta, no son los principales instrumentos, pero son instrumentos de la segunda línea. Él lo dice claro, él está hablando de potencias medias como Canadá. Se está dirigiendo a los europeos, que varios de ellos, habiendo sido potencias de primer orden en el siglo anterior, ahora ya también son potencias medias. Y se están viendo, pues en particular los europeos, ya entre dos enemigos, se creían respaldados, no lo están, pero tienen la presión de Rusia por un lado y la presión de Estados Unidos por el otro. Entonces él está llamando a sus colegas, ese tipo de potencias, países desarrollados, a ver cómo se ponen de acuerdo para resistir. Pero eso no se dirige a los que no somos potencias medias o los que no somos desarrollados, porque hay países que ya por su tamaño, por sus dimensiones, están alcanzando el rango de potencia media, pero su desarrollo económico es comparativamente bajo, como India o Brasil. Y también México, pero México tiene el problema de la cercanía con Estados Unidos que ya sabemos. Él está reconociendo que sí, que estaban jugando a la simulación, pero estos países desarrollados de Occidente se dedicaron también a la hipocresía. O sea, a mí me da la impresión, escuchando a Carney, que está haciendo a medias lo que la oposición en México no quiere hacer. Está haciendo un diagnóstico de los errores cometidos, de las fallas de comportamiento cometidos en un sistema, pero no les está dando el lugar o no lo está reconociendo todo, porque no está reconociendo cómo estos países han arrasado al resto de las naciones del mundo. En 2010 estuve en Ruanda, donde hubo un genocidio en 1994, cuando Nicolas Sarkozy, el entonces presidente de Francia, fue de visita. Y los ruandeses le pidieron, él fue incluso a un memorial que hay del genocidio que se cometió allá, y los ruandeses le pidieron que reconociera el papel de Francia en el genocidio y que pidiera perdón, porque esto se hizo poco, pero el genocidio de Ruanda, con la masacre, la matanza, el exterminio de 800,000 personas durante 100 días, o sea, bastante peor que el de Gaza, 800,000 en 100 días, fue en gran medida responsabilidad de Francia.
Francia era el patrón colonial, la potencia imperial que respaldaba a los Hutus que estaban persiguiendo a los Tutsis. Cuando los Tutsis lograron, porque eso se paró no por una intervención internacional que ayudara a los Tutsis, sino porque los Tutsis se armaron y vencieron militarmente a los Hutus. Entonces Francia inventó una resolución del Consejo de Seguridad por la cual el Consejo de Seguridad mandaba una misión de paz que se llamó Operación Turquesa, que era tropas francesas. Y lo que hizo Francia fue abrirle un corredor de salida a los Hutus para que se fueran al Congo, donde después han cometido, desestabilizaron ese país. Y han habido 7 millones de muertos en ese país gracias a Francia. Eso es responsabilidad de Francia. Pero Francia, que podía desplegar tropas en el mundo porque no tenía que preocuparse por su defensa, ya que de ella se encargaba Estados Unidos, Francia va con la banderita de que somos los buenos, somos los que respetamos la libertad, la igualdad y la fraternidad, y los gringos son los malos. Y así como lo hacen los franceses o lo han hecho, lo hicieron los británicos. Antes de este discurso de Kearney, Gordon Brown, el británico, publicó una carta el día anterior en el que llama al sur global, abiertamente se dirige al sur global a pedirle hacer coalición con los europeos para contener a las grandes potencias, que son a las grandes potencias imperiales, China, Rusia, Estados Unidos. Ese mismo Gordon Brown fue primer ministro de Gran Bretaña del 2007 al 2010. Pero antes, durante 10 años, fue el canciller del Tesoro de Tony Blair. Era el aliado de Tony Blair. No eran ni siquiera ellos eran aliados. Estaban prácticamente al mismo nivel. Y juntos decidieron la intervención del Reino Unido en la invasión a Irak, que se inventó lo de las armas de destrucción masiva y que se hizo dejando de lado, pisoteando el Consejo de Seguridad. O sea, destruyendo el orden internacional y matando a miles de iraquíes. Ese señor es el que pide al sur global que nos juntemos con ellos. O sea, siguen, o sea, reconocen parte de su responsabilidad, o al menos Carney lo hace, Sí, diciendo sí, fuimos parte del sistema, pero, no, pero solamente la parte en donde de la simulación, no del saqueo que ellos han cometido. No reconoce, por ejemplo, nada de Gaza. Entonces nosotros tenemos que plantearnos también a dónde vamos. Aquellos que creen que el enemigo de mi enemigo es nuestro amigo, eso está falso. Como se vio en la aprobación del plan Trump en el Consejo de Seguridad, eso se hizo con la abstención de China y de Rusia. China y Rusia tienen poder de veto. O sea, si una de ellas hubiera votado contra el plan, no estaría este plan en marcha. Este plan que no solamente va contra la soberanía de los palestinos, sino que va a destruir el sistema internacional de la ONU, aprobado en la misma ONU con la abstención de Rusia y China. Rusia y China no son nuestras amigas, son potencias imperiales en busca de la hegemonía. Nosotros podemos ver cómo nos acomodamos, sobre todo en la medida en que China, a diferencia de Rusia y de Estados Unidos, tiene la característica de que después de que los vietnamitas le dieron una tunda a los chinos en 1980, no ha vuelto a invadir un país. Tiene aplastados a los uigures, tiene aplastados a los tibetanos, pero fuera de sus fronteras no ha vuelto a invadir un país. Eso debería ser un bono en relación con las ya, otras potencias imperiales. Pero el caso es que nosotros tenemos que pensar, mirar al sur, mirar a Brasil. México y Brasil son las dos potencias regionales en América Latina. Mirar a Nigeria, mirar a Egipto, a Sudáfrica, mirar a Indonesia, a India, a Vietnam, a los países con los que tenemos que empezar a construir, y esto no se hace de un día para otro, un nuevo orden, en donde los que nos han saqueado no nos quieran vender la pildorita
para decir, ah, miren, ahora sí vamos a ser amigos. Sí es cierto que miramos para otro lado. No miraron los propietarios de las tiendas, que son los europeos y Canadá y Australia y Nueva Zelanda y Japón, no solamente pusieron el letrerito como en la información, fueron parte de la explotación y siguen siendo parte de la explotación. Ya. De eso es. Muchísimas gracias, Temoris. Pues hay mucho, como dices, de dónde mirar y desde dónde analizar, y le toca a nuestro querido Fede, pero esto que dices, ¿no? Por ejemplo, cuando escuchábamos el discurso de Carney, pensábamos también en las mineras, ¿no? En las mineras canadienses acá, y sobre todo por esto que dice, ¿no? De estos acuerdos que hay de manera subordinada, esta integración subordinada, y la hace una crítica. Y bueno, nosotros hemos tenido esa integración subordinada también con Canadá. Y hay que recordar que los datos oficiales señalan que el 73% de estas mineras extranjeras son canadienses. Y una parte importante de los asesinatos también en este país, en estos territorios donde se han extraído, además de la devastación ambiental, pero han sido acusadas estas mineras canadienses de estos asesinatos. Entonces, es despojo, es devastación y es muerte, ¿no? También, y es una subordinación, una integración subordinada, como justo lo está denunciando también en este espacio de Davos el primer ministro. Sobre esto también, Federico, ¿qué reflexionar? Cómo alcanzar una síntesis mañanera de un desmadre mundial con el que estamos atestiguando, porque todo el tiempo tenemos señales encontradas de lo que va a pasar, cuál es el siguiente capítulo del mundo Trump, cuál es el siguiente capítulo del reacomodo geopolítico. Yendo concretamente, a ver si empezamos por ahí, porque me encantaría hacer un paréntesis de orden casi estético. Si se fijan en este discurso de Carney, que ha conmovido a la comunidad internacional por decir cosas que nosotros venimos diciendo desde hace rato, con nosotros me refiero al sur global, a quien Carney, como bien dice Temoris, no apela en este speech. Nosotros venimos denunciando estos atropellos y esta discrecionalidad que había violentado el derecho internacional mucho antes del 3 de enero con el bombardeo a Caracas, que sin duda no hay que quitarle gravedad en cuanto a recrudecimiento de esta nueva fase imperial y de este... Federico, Sí, perdón, ¿le puedes subir un poco tu volumen? sí, perdón, no hice el ajuste. Una disculpa. Ahí está. No sé por qué el Zoom a veces entra ya bien seteado y a veces entra mal seteado. Yo creo que el Zoom de Rompeviestos está intervenido por el ICE. Nos bajan el volumen cada vez que entramos, nos bajan el Me volumen. bajan el volumen, exacto. Entonces, a ver, hay un detalle del discurso que a mí me parece que es del orden de lo chusco, pero lo quiero señalar porque creo que refleja el tipo de personajes ante los que estamos, ¿no? Él usa la analogía del bloque comunista, donde vivían en una cárcel de mentira, en la cual un vendedor hace este cuento, ponía el letrero todas las mañanas de proletarios del mundo unidos, pero ya nadie creía en eso. Y justamente lo que hay que regresar es a la concepción de proletarios del mundo unidos. Es decir, si no entendemos que las clases subordinadas, y a eso, si lo elevamos a la dimensión países, lo llamamos sur global, a los países subordinados, no se unen, no hay manera de oponerse a el avance o este recrudecimiento de la ley del más fuerte como nuevo desorden internacional de las relaciones entre los países. Hay otro gesto de él que se puede interpretar como un lapsus si queremos, que es, digo, qué mala analogía encontró para hablar de cómo se construyen mentiras Sí. que eventualmente hay que derrumbar. Diga, a eso, pésima analogía. Ahí fue una señal de anticomunismo para decir, no crean que con la denuncia que voy a hacer al trumpismo yo soy un comunista, ¿no? Bueno, y después hace otra pésima que dice a las potencias, a las que les habla, lo que llaman las potencias intermedias, si no te sientas en la mesa eres parte del menú. Y nosotros, o sea, el sur global que siga siendo parte del menú, no hay ningún inconveniente. No hace una apelación concreta, a diferencia de este funcionario británico que tú mencionabas, Temoris, Gordon Brown. decir, Zach Brown, va a decir, oigan, caballeros y damas,
Y Es caballeras. urgente, damas y caballeros, es urgente ampliar la ambición del bloque que se oponga a este nuevo desorden internacional basado en la ley del más fuerte, ¿no? Él habla de que la geopolítica ha vuelto a la dimensión descarnada del poder, ¿no? Y ahí es donde plantea estas cosas. No se queda en lo declarativo, hace propuestas que son del orden de lo atendible, ¿no? O sea, regresar a la concepción de los derechos humanos, es decir, regresar a una batería de valores que están en absoluto desuso o desprestigio, ¿sí? Pero reorientando estratégicamente las alianzas comerciales y de otro tipo como una oposición directa a este avance eh, inusitado, violento, desproporcionado de los Estados Unidos, ¿no? En ese sentido, bueno, hace un aporte que no está nada mal. Si esto sirve para añadir unas gotas de conciencia en una Europa que ha dado otras muestras a su vez de hartazgo con Trump, Meloni misma diciendo, ¿qué vamos a hacer ya con este tipo? ¿Qué hacemos? Proponemos resistencia diplomática, lo sacamos de la OTAN, Meloni diciendo esto. Por supuesto que de lo declarativo al terreno de lo concreto vamos a ver qué sucede. Trump a su vez promete en Davos que no quiere ya usar la fuerza para anexionarse o anexarse Groenlandia. ¿Quién le puede creer a Trump? Entonces, eh, hemos visto como lo de Carney es como un adolescente al que alguien llega en un determinado momento y le da un bofetón y le dice, la realidad es esta, compadre, la realidad está hecha de una serie de relatos y mitos eh, que conviene desarmar a tiempo antes de que se te caiga encima como realidad violenta. Y bueno, en ese sentido es celebrable. Yo tampoco estoy, ni propongo secundar, y esta es una discusión bien interesante que se da en el seno de nuestras izquierdas, la noción de que son todo lo mismo. Por supuesto que las mineras canadienses han hecho un daño terrible y proponen seguirlo haciendo. Por supuesto que Canadá también se basa en un genocidio. Por supuesto que en Canadá también hay ecocidio. Por supuesto que en Canadá también hay intereses, pero si tú comparas, ahí aplicaría yo el principio de la proporción, ¿no? Si tú comparas, tú caminas, hay brutalidad policial en Canadá y yo puedo ser testigo de la misma porque me tocó. Hay brutalidad policial racista en Canadá, pero no se compara con el ICE, no se compara la noción que tienen ellos y su relación del Estado con el genocidio, la culpa que tiene el Estado, los museos que construye. Claro, ahí lavan la culpa si se quiere, pero hay una conciencia, es decir, no hay un Estado negador del genocidio y mucho menos hay un Estado que proponga, como en el caso del gobierno trumpista, avanzar hacia una nueva idea genocida, es decir, el que porte piel oscura, se va a las cárceles en negocio y además es susceptible de ser capturado por la nueva Gestapo, que no oculta para colmos sus señales identitarias con el nazismo, ¿no? Este traje de las SS que porta Bovino, el jefe del ICE. Entonces yo ahí apelaría a la prudencia del sentido de la proporción, no para que le bajemos a la denuncia de lo que ha sido el norte global extractivista y sigue siendo contra nuestras naciones y sobre todo contra nuestros proyectos de justicia social y redistributivos que tenemos, nuestros proyectos populares que tenemos como islas hoy en Latinoamérica, pero sí entender que se preferiría un mundo que regresara a cierta institucionalidad violentada discrecionalmente, por supuesto, por el imperio, con todos los episodios que hemos enumerado y de los cuales hizo Temoris previamente una estupenda síntesis, ¿no? Eh, pero es preferible lo uno que el otro, pienso yo. En ese se me puede acusar de mal menorista y acepto la acusación. Es decir, prefiero dialogar con carne que subordinarme directamente a la brutalidad militar de Trump. Creo que el mundo debe recuperar por lo menos que las potencias tengan cierto sentido del prestigio y cierto sentido de la reputación y no puedan cometer cualquier tropelía a la luz del día a lo loco, ¿no? Ahora, si fuéramos a fondo y a describir y queremos describir como hace esa parte de la izquierda con la que yo estoy en disputa, que todo está podrido moralmente, bueno, pues sí, todo, incluso nuestras propias izquierdas. Entonces ahí vamos vamos al nihilismo y vamos al fatalismo. Yo propongo que no. Hay señales que animan a pensar, tanto adentro de Estados Unidos, acá lo dejo para no extenderme, como afuera, que el trumpismo ha estirado demasiado el elástico
y que está empezando a encontrar algunos límites. Si esos límites los va a seguir violentando en una catástrofe militarista, es la gran pregunta que tenemos enfrente del horizonte en este momento. Gracias, Federico. Creo que hay, Temoris, también pues estamos siempre en este escenario de el menos peor, ¿no? El gobierno menos peor y este escenario también en donde, y como bien señala Federico también, em, pues bueno, de Trump a Carney, pues dices, pues vamos, prefiero a Carney. Y lo veo, por ejemplo, lo podemos ver también con Venezuela, que también se está teniendo está teniendo que aceptar muchas de las condiciones y que, por un lado, los gobiernos que están enfrentando ahora a un mandatario como Donald Trump, pues están en una situación pues, de condición de vulnerabilidad en el caso de Venezuela y en el caso de la Unión Europea, con los países de la Unión Europea que estamos viendo, pues bueno, queda clarísimo y por eso también cuando descargamos esta intervención de Mark Carney, el primer ministro de Canadá, porque la mayoría vimos que pusieron solo un pedacito, pero no este contexto que ponía del comunismo y que por eso también lo incluimos en porque hay que contextualizar más de dónde vienen ese tipo de discursos. Creo que hay una coincidencia entre los que estamos en esta mesa de pues los escenarios que estamos teniendo frente a Donald Trump y estos gobiernos los de la Unión Europea, por ejemplo, que no solamente han sido cómplices de explotaciones o de genocidios o han participado en ellos también, sino que en ese escenario de pueblos y demás, pues también estamos en un momento bastante complicado y no sé cuál es tu balance también, Temoris, sobre esta reunión que tuvo también Trump con el secretario general de la OTAN, en donde hacen el acuerdo ya sobre Groenlandia, y no solamente sobre Groenlandia, sino todo el Ártico. Dicen, no, ya, en esta cena que tuvimos, pues llegamos a un acuerdo y todo va a estar bien y ya no va a haber aranceles. Y sigue también, por tanto, un sometimiento de los países, prácticamente de todos los países y los de la Unión Europea en particular también frente a Donald Trump. ¿Cuál es tu balance también de este encuentro con el secretario general de la OTAN, el acuerdo que están haciendo con respecto de Groenlandia? Yo dejaría, si nos da tiempo o no, porque también tenemos ya que le llaman el plan estratégico, el master plan que está presentando también el yerno de Donald Trump sobre Gaza, sobre Gaza, una posición tremenda. Lo tenemos también ya incluso subtitulado, pero es un video que está un poco más largo, duró unos 4 minutos y medio, pero pues son pues el avasallamiento por parte del gobierno de Donald Trump, el sometimiento o complicidad, según sea el caso, de la gran mayoría de estas potencias medias. ¿Qué decía al respecto? Bueno, primero nada más, yo creo que mi querido Fede le está dando una interpretación a cosas que se están diciendo que no necesariamente es así. No, no se trata de no hablar con Carney. O sea, pues nadie se lo plantea. O sea, nadie, claro que entre Carney y Trump, pues escoges a Carney. O sea, a cualquiera, ponme casi a cualquier persona y lo escoges sobre Trump. No, o sea, lo que pasa es en qué condiciones, o sea, vamos a aceptar el liderazgo que está proponiendo los ricos occidentales al sur global.
No, la cosa es, ustedes están en problemas, están desesperados porque los aventaron contra los rusos y ahora los mismos que los aventaron los están traicionando. Híjole, pues qué feo, ¿no? Qué mal, ustedes han hecho lo mismo durante todo, o sea, todo ese tiempo. Pero sí, en este momento nuestros intereses confluyen, que es contener a Trump. Pero nosotros no vamos a aceptar, no tenemos por qué, o sea, Europa y Canadá y Australia y todo, no tienen ninguna autoridad moral ni tienen fuerza para asumir un liderazgo de todos los no, de las potencias medias y los demás, y los no tan ricos. Solamente es no reconocerles eso. Lo que pasa es que veo muchos líderes todavía con esta mentalidad colonial, esperando que nos digan qué hacer. Y no, a nosotros nos toca buscar qué onda. ¿Sabe? Evidentemente hay que hablar con Carney y hay que hablar con todos, pero en condiciones de iguales. Y para fortalecer nuestra posición de iguales tenemos que generar lazos hacia el otro lado, como decía, hacia Brasil o hacia Nigeria o hacia Indonesia, a países en condiciones parecidas a las de México, con los que podemos hacer un bloque. Lo que están haciendo, ya eso lo vemos, por ejemplo, lo de Mark Rutte, que es el secretario general de la OTAN. Trump ha estado revelando estos mensajes privados que se envían, ¿no? Con estos líderes. Mark Rutte bueno, es como el colmo del tipo que se tira al piso y le lame las suelas a Trump y le dice, por favor, no te muevas, déjame seguirte lamiendo las suelas. Es un asco. Pero también es el papel que le toca jugar. Él no tiene autoridad, él es el secretario general de la OTAN, pero no puede tomar decisiones por los países de la OTAN. Mucho menos puede tomar decisiones por Dinamarca, que es la directamente concernida por el tema de Groenlandia. Él lo que está haciendo es darle elementos a Trump para proclamarse ganador. Lo que están haciendo, lo que está haciendo todo el mundo, es tratar de hacer una contención temporal de Trump. ¿Cuánto va a durar esta junta de paz que se acaba de inventar? Que es como alternativa al Consejo de Seguridad, presidida ad eternum por Trump. Por Trump no en calidad de presidente de Estados Unidos, sino de individuo. Y que se supone que va a funcionar como un Consejo de Seguridad privado de Trump. ¿Cuánto va a durar el tiempo que Trump tenga poder? Porque porque están entrando los demás países, incluso Israel, está entrando a esto para tratar de contenerlo mientras pierde poder o se va de ahí. ¿Cuál es el escenario? O sea, modificar el orden, construir un orden internacional como el actual ha tomado 80 años. Es fácil erosionarlo y quizás destruirlo en poco tiempo, porque necesitas tener el poder de Trump. Pero reemplazarlo por otro, esa junta de paz no va a durar absolutamente nada. Nada más en la gran duradero de la historia van a ser los 4 años de Trump o menos. Bueno, o los 3 años desde que se constituyó, que le faltan, o menos. Pero después sí se va a tener, o sea, ya se tiene que empezar a hacer, pero sobre todo cuando se vaya Trump, a construir nuevas reglas para el orden internacional. No podemos seguir teniendo un Consejo de Seguridad donde 5 países, que eran los fuertes en los años 50, ahora Reino Unido y Francia no lo son tanto, pueden poner veto o facilitar a la aprobación de resoluciones. Los indios ya no quieren eso, Brasil tampoco lo quiere, Indonesia. Entonces tendrá que construirse un nuevo orden. Ahorita lo de Groenlandia es, sí, darle a Trump para que él diga lo que quiera y para que trate de usar eso para ganar las elecciones de noviembre o para contener una derrota peor. ¿Cuáles son? Hay muchos escenarios, pero digamos que los principales que yo veo son dos. O Trump o el Partido Republicano es derrotado en noviembre, como pinta que va a ocurrir, dados
dado lo que indican las elecciones. Y además, muchos republicanos que ya ven a Trump como un tóxico, como un activo tóxico, que le afecta sus posibilidades de ganar las candidaturas en las primarias y después de ser reelecto, también muchos republicanos se van a alejar. Si pierde el Congreso, tendrán que ponerle ataduras. El escenario es que pierde eso y entonces ya será más fácil. Ese es el peor momento de la historia. Si pierde las elecciones, será más fácil contenerlo hasta que finalmente se vaya. Y el desprestigio de todo lo que está haciendo, yo creo que va a deslegitimar su opción política, que además ya está dividida entre los de America First y los no America First. Entonces, ahorita es un escenario de contención hasta que se vaya esta bestia y podamos empezar a reconstruir el orden internacional. La otro, el otro escenario es que Trump aproveche, por ejemplo, yo estoy viendo, preocupado por ver qué tan auténtico es este movimiento de panteras negras que estamos viendo en Estados Unidos. Hemos visto varios videos de gente que no conocemos, que no es reconocida por activistas en Estados Unidos y que están saliendo con armas como milicias de hombres negros. Estas milicias de hombres negros podrán efectivamente derrotar al orden establecido, no, pero sí sirven para espantar a la población blanca, incluso espantar a la población latina y algunos sectores también de afroestadounidenses y fortalecer y movilizar la base de Trump, que ahorita está confundida por los pleitos internos. O sea, lo que está ocurriendo es que los demócratas, la izquierda y el centro están tan espantados con el trumpismo que se van a unir para confrontarlo. Esto de las panteras negras, yo no sé si es cierto o si es una fabricación para tratar de romper esta unión que se viene. O de, todavía peor, justificar una intervención trumpista para posponer o cancelar las elecciones en Estados Unidos. Margaret Atwood, con su novela de los cuentos de la criada, como la tradujeron en español, pues puede acabar teniendo razón, increíblemente. O esta película, Guerra Civil. Entonces, ese es el peor escenario, porque una desestabilización tan grave de Estados Unidos inevitablemente le va a pegar a México, a la economía y a la estabilidad del país. Entonces, ese es el escenario que no queremos, aunque quienes lo ven a más largo plazo dicen, bueno, es la decadencia del imperio y la implosión. Pues sí, solamente que nosotros estamos pegados al imperio y lo que le pase nos va a pasar a nosotros también. Apostemos porque en los próximos meses pues, se siga conteniendo a Trump, sigamos teniendo a Mark Rutte dándole cositas y lamiéndole los zapatos y haciendo lo que nadie querría hacer para tenerlo contento, que siga el comité noruego del Nobel haciendo el ridículo y María Corina Machado también tomándosele al piso a cambio de nada, para que el señor esté contento y lo puedan derrotar en las elecciones y entonces tengamos una apertura que nos permita avanzar hacia nuevos escenarios. Pues tienes toda la razón, Temoris. Estamos pegados, subordinados y además somos una economía dependiente de los Estados Unidos. Esa es una realidad. Y bueno, yo coincido también con esto que comentabas. No se trata de si Donald Trump o Carney, porque pues eso es claramente evidente, aunque no tanto, ¿no? Digo, pero ante un Donald Trump que ha llegado de esta manera en este segundo mandato, pues sí, sí, si tuviéramos que escoger a uno, pues sería Carney, pero también me parece que ese no es el tema, ¿no? Y a mí me parece muy importante que en este contexto que estamos viviendo estas tres naciones ahorita, en esta discusión que vamos a tener sobre el TEMEC, que ya hemos tenido una consulta aquí en México, estamos en ese proceso,
y vendrán próximas semanas momentos álgidos para ver qué es lo que va a decidir Donald Trump, ¿no? ¿Qué va a decidir también Canadá? Pues esta declaración que hace Mark Carney me parece muy importante y por eso la retomaba hace rato, dice, y aquí la voy a citar, dice él, no se puede vivir dentro de la mentira del beneficio mutuo a través de la integración cuando la integración se convierte en la fuente de subordinación. ¿No? De tu subordinación. Y eso me parece, y lo vuelvo a decir porque me parece que no es menor, en el contexto de la renegociación del TEMEC, tendríamos que ser más firmes también con Canadá. Y solo decíamos el tema de las mineras, que tampoco me parece menor. Sabemos que Global Witness ha documentado y le hemos presentado aquí los miles, no son cientos ni decenas, son miles de asesinatos que ha habido de los defensores de los territorios y la inmensa mayoría son por las mineras. Entonces, no es menor y muchas de ellas, y ahí pues veremos todavía la situación que sigue, la herida abierta, por ejemplo, en territorios como Chicomucelo en Chiapas, y que eso no ha parado. Entonces, han sido acusadas las mineras canadienses, siguen siendo acusadas de estar ahí también detrás, ahora vinculadas al crimen organizado. Y entonces no me parece menor esta declaración y tampoco me parece menor en el contexto del TEMEC y me parece que habría también nosotros como mexicanos que poner este discurso como de una manera central, ¿no? En el sentido de la subordinación que hemos tenido a Canadá. No hemos tenido opción, ¿no? En los territorios donde hemos trabajado durante décadas, pues la denuncia es no tenemos opción, llegan las mineras canadienses y se llevan el territorio, nos devastan y nos asesinan, ¿no? Entonces, eso es parte también de lo que también tendremos que estar discutiendo y vuelvo a decir, no me parece que sea melón o sandía la discusión. ¿Qué reflexionar también sobre este tema, Federico? Ya te lo había preguntado, pero lo vuelvo a poner en el sentido del TEMEC y de lo que vendrá las próximas semanas, de que hay una preocupación muy fuerte por una parte de la clase política aquí en nuestro país, de que ese TEMEC se tiene que firmar o tenemos que seguir sí o sí, pero tendríamos que poner serias condiciones. Bueno, evidentemente parece que me expliqué mal. Yo nunca puse que la disyuntiva de México sea entre Carney y Trump. Yo lo que quise es ejemplificar con Carney que hay veces que tenemos una izquierda muy purista que considera que toda es la misma porquería. Y si vamos al fondo, pues puede ser que tengan razón. De todas maneras, yo insisto en que hay porquerías, menos porquerías que otras. Porque si nos ponemos en ese plan purista, también podemos hablar de nuestras propias izquierdas. ¿Son las izquierdas verdaderamente existentes en en nuestro continente realmente las que tienen la autoridad moral para plantársele a las mineras canadienses, a los intereses imperiales o a los intereses del norte global? Porque si tú rascas un poco y eres un habitante de Brasil y ves y de izquierda, pues, pregúntale cuántas traiciones no ha tenido el Partido de los Trabajadores de Lula, con ciertas reivindicaciones históricas. Si vamos a México, ¿qué es la 4T? ¿Un proyecto guevarista de revolución socialista o es una socialdemocracia tibia, súper subordinada a los intereses de Estados Unidos en este momento porque no le queda de otra? Entonces, a lo que yo voy es que el purismo nos aleja de ciertos análisis estratégicos importantes. No es porque yo quiera hacer ninguna loa a Carney en particular, porque la precedí de una serie de críticas al mismo Canadá que él hoy preside. Lo que quiero decir, y esto yendo a la pregunta concreta del TEMEC, es que Carney es una persona que está abriendo posibilidades comerciales interesantes. O sea, México tendría que pensar, me parece, mucho más en Canadá, ¿acaso? Sí, planteando regulaciones a la minería extractivista canadiense, por supuesto. Pero ahí está la sempiterna correlación de fuerzas entre nuestras izquierdas realmente existentes y los intereses corporativos. Cuantos más los desafías, más te boicotean, más capacidades de estabilización política y económica tienen sobre los gobiernos de izquierda. Entonces, los gobiernos de izquierda a veces no es que no quieran transformar, no pueden por esa correlación de fuerzas. Dicho esto,
Me parece que si Carney está abiertamente diciendo hay que mirar a otros mercados y hay que mirar a otras economías, y esto incluye a China y Asia, incluso a Rusia, ¿acaso? Entonces, bueno, México tiene que, me parece que es una oportunidad histórica para, sin dar un volantazo abrupto que genere una desestabilización económica comercial fatal, pues empezar a plantear otras miradas. Y ahí coincido, y creo que coincidimos todos, en que México tiene pendiente seguir o volver o empezar a mirar al sur del continente latinoamericano. Pero en términos realistas, ¿qué posibilidades tenemos de construir en el corto plazo un bloque económico con moneda común compartida, incluso, por ejemplo, que era una de las primeras ideas del Mercosur? Que en este momento represente una acción concreta de respuesta comercial, ideológica a la nueva faceta imperial de saqueo, de capitalismo de saqueo. ¿Qué señales tenemos más allá de unas muy cordiales llamadas telefónicas entre Claudia Sheinbaum y Lula, entre Claudia y Petro, de que se ha desarmado la apuesta de solución bilateral con el imperio y con Trump de los problemas y amenazas que tenemos enfrente? Yo no veo ninguna. Va a ir Petro a la Casa Blanca. Claudia desestima cada incidente que hay de violación del espacio aéreo, dice, no, esto está coordinado. En este momento, aquí van 37 capos del crimen organizado para allá otra vez, en estas entregas que desde el aspecto jurídico son muy cuestionables. Pero Fede, ¿tú le dirías a Claudia que no desestimara esas violaciones o le dirías a Petro que no fuera a la Casa Blanca? En el caso concreto de Petro, yo le diría que no fuera a la Casa Blanca porque creo en la dignidad humana y que él vaya a ser humillado como fueron humillados los que han ido ahí, me parece que es contraproducente para cualquier causa. Ahora, yo soy un vulgar, pequeño y común analista político en una mesa de análisis. Petro es el jefe del Estado colombiano, sabrá mucho más que yo lo que le conviene a su país, y ni hablar Claudia Sheinbaum, a quien respaldo en todo, en cómo está navegando el barco de México en una tormenta de proporciones bestiales, épicas. No es que yo me anime a dar consejos, lo que pienso es que no hay señales, lo que quiero manifestar es que no veo señales de integración elemental de un bloque antitrumpista en nuestra Latinoamérica, que la apuesta es siempre por la solución bilateral con el imperio. ¿Acaso los que están llevando a cabo y nuestros gobiernos piensan que esa es la salida? La historia nos dirá. Pero me parece que es el momento para decir, no, señores, ¿por qué aranceles a China? Pues no, porque además hay otra cuestión que es con este tipo de extorsionador que tenemos aquí arriba. No hay señales suficientes que lo colmen y que vayan a anunciar que realmente si tú le entregas periódicamente capos del crimen organizado, si tú sigues capturando cantidades importantes de droga, incautándolas, si tú sigues dando resultados, si tú, a él no le interesa una relación con las colonias de iguales. Él quiere justamente balcanizar ese terreno colonial y apostar por el interés unilateral. Entonces, si él va a seguir así, se haga lo que se haga, pues ¿por qué no empezamos a hacer algunas cosas como intensificar por ahí el acuerdo comercial con Canadá? Que hay señales de que también es así, de que también puede ir por ahí. No digo que no, ¿no? Esto estará por verse. Hay que ver a cómo llegamos a junio, porque junio, donde se vaya a rever el Temec, me parece que está amenazado por toda una serie de señales que no sabemos en qué van a desembocar, ¿no? En una de esas no pasa nada y se hace un acuerdo del Temec bastante bueno para todos los integrantes del tratado, y todas estas son especulaciones alarmistas. Ahora, después del 3 de enero, del bombardeo a Caracas, nos damos cuenta de que Trump sí puede hacer algunas de las cosas que amenaza hacer, ¿no? Cuando dijiste lo de esperemos a ver cómo llegamos a junio, pensé que ibas a hablar del Mundial. Sí, la selección, ¿no? También ¿Cómo llega la selección? No, eso ni mejor ni especulemos sobre eso. el micrófono, Ernesto, debe estar apagado. Sí, yo creo que está mejor ese tema, el del Mundial. No, para ir cerrando, y me parece a mí muy pertinente lo que está colocando Federico Bonazo, y yo comparto mucho de lo que está planteando, también colocando estos otros temas
que señalaba Violeta sobre si vas a hacer acuerdos, pues con quién, y ya sabemos con quién no queremos ya tener acuerdos, pero que prácticamente todos los países pues se están subordinando a los amagos, amenazas de Donald Trump en ese sentido. Creo también y comparto esta parte de este tiempo y momento de las izquierdas y en cualesquiera de las izquierdas, como se les quiera calificar, pues hay bastantes asegúnes, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento, en alguna charla que me invitaron a dar, me decían, no, pues es que López Obrador es lo mismo que Peña Nieto y que Felipe Calderón. Ah, Y decías, hijo, oye, pues subamos el nivel de la discusión, porque si lo llevamos a ese punto, pues no vamos a ir muy lejos, pues, ¿no? claro, Yo entiendo también esta parte que dice Temoris de es decir, China tampoco es nuestro amigo y Rusia tampoco es nuestro amigo y nadie es nuestro amigo y bueno, No, 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 pero lo deja que dije en esto terminar. fue, No, déjame terminar ahorita, déjame porque ahorita porque no estoy terminando, güey. No, y entiendo esta parte del contexto político en el que estamos viviendo, en el que, pues sí, hay que mirar al sur y hay que ver con qué mandatarios qué podemos tener una relación pues, más decente, por decirlo de alguna manera. Pero en esta parte que creo que es uno de los temas álgidos que está tocando Federico y que yo les propondría que en otro momento podamos tener una mesa para hablar de las miradas desde la izquierda, los asegúnes que podamos tener, porque en estas realidades y contextos me quedo pensando en Gaza y en esta respuesta que da Vladimir Putin a la propuesta que hace Donald Trump del Consejo de Paz, como, y que también comparto con Temoris, vaya a durar lo que dure. Eso, y que tenemos también incluso el video donde está Trump diciendo, pues aquí están los de mi consejo y algunos me caen bien y unos no, pero bueno, pues bienvenidos todos y los tiene ahí sentaditos y es una escena verdaderamente grotesca como las que nos tiene acostumbrado ya Donald Trump. Pero creo que es un tiempo y un momento importante porque, por ejemplo, esto que hace Temoris, esto que hace Donald Trump de empezar a invitar a los mandatarios del mundo, invita a Putin y Putin le dice, sí, pues bueno, vamos a valorarlo. Vamos a valorar esta propuesta, esta invitación que nos hace el presidente Trump. Hace un discurso diplomático, pero también estratégico, donde dice, pero bueno, pues prácticamente se tiene que garantizar, ¿no? Que haya suministros de atención médica, de alimentos al pueblo palestino en la Franja de Gaza y que de estos millones, miles de millones de dólares que nos tienen confiscados o congelados en los Estados Unidos, pues Rusia dona 1.000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza y para la atención de la salud y que se instale también Naciones Unidas y que se pueda hacer un trabajo desde Naciones Unidas. Así que pensando en los escenarios y que siempre estamos en esta terrible disyuntiva de decir, híjole, pues pues lo que está haciendo en Ucrania y que venga y haga un planteamiento como este y dices, ¿lo desechas o no lo desechas? ¿Eso está bien o eso está mal? Y siempre nos dejan en dilemas también éticos de pues, qué apoyas, qué no apoyas, y entonces uno se centra y se aterriza en algo que me parece que es estructural y fundamental. Nosotros, como pueblos, como ciudadanos, como comunidades, el gran desafío que tenemos es cómo nos organizamos y cómo nos articulamos, porque tenemos clarísimo que ningún gobierno nos va a dejar satisfechos y que básicamente tenemos que optar de alguna manera
con el menos peor o el menos malo. Ahora sí, Temoris, pues te dejo también en una reflexión final y que también puedas aclarar o precisar si yo dije algo que tú consideras que no dijiste o que yo entendí mal, pues no tengo ningún problema. Adelante, Temoris. Sí, quise aclararlo porque ahí hubo dos errores de interpretación. Uno es que yo no dije que no tuviéramos amigos, y la otra es que no puse a las tres potencias en el mismo plano. Por eso hice el comentario. Desde 1980 en Vietnam, China no ha vuelto a invadir a nadie. Es un poder imperial, es un poder criminal. Hay que ver a los musulmanes chinos bajo la presión china, y a los tibetanos para ver qué es lo que puede hacer China. Pero no está invadiendo países. Y eso, en comparación con los otros dos, a mí me parece que es un enorme bono. No es el mismo poder imperial el de China que el de los otros dos. Y el de no tenemos amigos, claro que tenemos amigos. Lo que pasa es que tenemos que ver cómo volteamos a verlos, y nos ponemos de acuerdo con ellos. Y cómo empezamos a hacer esta tarea de largo plazo, que es construir un nuevo orden que no sea tan perjudicial para los países del sur global, para los países como México. Entonces, si no nos explotan las grandes potencias, nos explotan las potencias a las que se dirige Kearney. O sea, eso está es como la burguesía, que sería Kearney, los monarcas, que serían Rusia, China y Estados Unidos, y el pueblo llano, que somos el resto. Entonces, por ahí tenemos que verlo. Pero también nosotros estamos en esa fase de contención de Trump. Es lo que está haciendo Claudia. Está haciendo, o sea, por ejemplo, tenemos unas fichas. Esas fichas son nuestros criminales presos. Entonces, pero con esas fichas vamos echándole para calmar a Trump. Lo que pasa es que un día se nos van a acabar, o sea, y además se nos acaban las de 100. Ya las de 100 ya las dimos todas, ahora estamos dando las fichas de 50, y luego siguen las de 20. Y ya va a haber un momento en que ya no quieren las de 20, y menos las de 10 que todavía tenemos, porque para ellos también, o sea, Trump dice que les enviamos. Mira, ve la ironía. Trump se queja porque, según él, los migrantes de México, Venezuela y otros lados son todos criminales, y gente que salió de los psiquiátricos, y que no los quiere en sus prisiones porque son costos, y que por eso los manda de vueltas. Pero al mismo tiempo quiere que le enviemos a nuestros criminales presos. En algún momento también, pues para ellos significa un gasto que nos está quitando, por cierto. Entonces, pues bueno, el caso es que esas fichas también se van acabando. ¿En qué momento vamos a tener que darle otras cosas? O sea, la apuesta, como les decía, es llegar a noviembre para ver si logran darle un bofetón a Trump y quitarle el Congreso. Pero pues estamos a la espera de ver qué pase. Es muy difícil, o sea, yo creo que desde afuera podemos valorar con dureza, como decía Fede, el purismo. Podemos juzgar con extrema dureza las decisiones que, una vez estando, o sea, no es lo mismo estar en la oposición, y no es lo mismo estar en la crítica como analistas, que tener que tomar decisiones de Estado que comprometen el bienestar de muchísima gente. Entonces, en esos momentos, si Claudia tiene que hacer que el avionzote que nos enviaron, que podían haber enviado otro avión más chiquito, pero enviaron el más grande que tienen, el C-130 Hércules, para decir, miren, aquí estamos. O sea, todos son gestos con un enorme simbolismo. Pues vamos, pues, o sea, ahorita tenemos que aguantarlo, es lo que toca, mientras pasa otra cosa. En cuanto a Putin, Putin puede decir que poner condiciones y todo eso, porque sabe que no lo tiene que cumplir. O sea, él puede decir, sí les damos sus $1,000 millones, pero dénselos a los niños de Gaza. Así queda bien, pero sabe que él no tiene ningún poder, porque tampoco ha querido hacerlo. O sea, ¿qué es lo que realmente han hecho China y Rusia durante el genocidio en Gaza, más allá de hacer declaraciones en el Consejo de Seguridad de la ONU? Donde sí pudieron haber
intervenido es en bloquear esta resolución. La dejaron pasar. Que diga que va a dar $1,000 millones a los niños de Gaza les da absolutamente igual, porque Trump no le va a dejar pasar. Al momento en que dejaron pasar esta resolución, convirtieron a Trump en el monarca de Gaza. El Consejo de Paz no es una institución, digamos, democrática, no podría serlo, pero las determinaciones del Consejo de Paz no se hacen por mayoría de votos. Trump es el que decide, él como individuo, ni siquiera como presidente de Estados Unidos. Eso es lo que Putin aprobó. Entonces, que ahora venga a decir que ay, les vamos a dar $1,000 millones, se está lavando la cara y no nos lo podemos tomar en serio. Estas potencias, cada quien juega su juego y nosotros nos ven como el montón que están ahí. Por eso no podemos confiar en ninguna de ellas, aunque yo creo que hasta Canadá está ahora haciendo acuerdos con los chinos. O sea, si vamos a escoger una de ellas, yo creo que podemos acercarnos y confiar un poquito más en los chinos, sin que a mí me tocó cubrir tanto Tíbet como Xinjiang, que es donde viven los uigures. Y lo vi directamente. Tampoco podemos confiarnos para todo en los chinos. Tenemos que ver a los que son, tenemos que construir a largo plazo, aunque no veamos ahorita muchos signos, una coalición entre los que más o menos somos iguales para hacer más que los dueños de las tiendas y que los monarcas. Muchísimas gracias, Temoris. Sí, y yo coincido también con esto que señalas, no es lo mismo China que Estados Unidos, pero también el análisis lo hacemos en el contexto de la pérdida de hegemonía económica de Estados Unidos frente a China, ¿no? Esa es una situación que tenemos que analizar en esa perspectiva, en ese contexto. Y lo otro, pues, por ejemplo, el número que no dejará aquí también duda de bases militares, ¿no? Que hay en todo el mundo de Estados Unidos son entre 750 y 800 bases militares en 80 países y China solo tiene una. ¿No? Entonces también ahí para dar cifras y esto que tú estás diciendo no es lo mismo, sin embargo, bueno, pues también China se va posicionando como una hegemonía y en ese contexto, insisto, hay que darle lectura. Pero para mí el problema, pensando como mexicana, es por qué Estados Unidos pues sí ha intervenido directamente en nuestra política de comercio exterior y nos ha obligado y orillado a romper relaciones con China. Para mí ese es el gran tema y la gran espina que seguimos teniendo y como economistas lo hemos dicho una y otra vez, ¿no? O sea, nosotros no solamente tendríamos que estar volteando hacia el sur desde hace varias décadas, ¿no? Cuando firmamos el Telecán decidimos que el sur no existía, ¿no? Y además así, de manera explícita, y bueno, tendríamos que estar volteando hacia el continente, hacia América del Sur, pero también en este contexto, no solo hacia China, sino hacia los BRICS, ¿no? Por ejemplo, la India está jugando también un papel importante en términos económicos. Incluso Canadá ha establecido también ya algunos acuerdos, diálogos con la India, no nada más es China, sino también la India, o sea, es decir, parte de los BRICS, y entonces tendríamos que estar nosotros ahí, ¿no? Ahí en esa discusión. También ha establecido algunos acuerdos con el Mercosur, ¿no? Y en ese sentido, entonces, pues le daría la palabra a Fede para que hiciera una reflexión final y pensar, Fede, en esto que seguimos teniendo, que no podemos tener ningún acuerdo con China. Y si lo tuviéramos, pues muchos economistas, aquí no lo planteó hace como 2 años el doctor Arturo Huerta, decía, si hiciéramos algún acuerdo con China, pues Estados Unidos nos invadiría inmediatamente. Y hablando en específico de los BRICS, ¿cuál es tu reflexión sobre esto? Empiezo por el final de lo que tú comentabas. Yo creo que es una posibilidad muy plausible que si México acentúa sus lazos comerciales con China o da señales muy claras de una alianza económica con China, existe con Trump al mando de los Estados Unidos la posibilidad concreta de una amenaza militar. ¿De qué manera se daría esa intervención militar? ¿Cómo sería el ataque? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Bajo qué excusas? ¿Con qué duración?
boots on ground o no, no esto de poner ya soldados en tierra mexicana, no, no lo sabemos, entra en el terreno de lo especulativo, pero no entra en el terreno de la ciencia ficción, porque ya sabemos que este Trump puede hacer esto. A mí me gustaría concluir apelando a estos dos escenarios que tan bien mencionaba Temoris, con los que coincido, son los dos escenarios que enfrentan México y el mundo, que tienen una bisagra fundamental en noviembre próximo. Pero yo planteo dentro del primer escenario, que es si se logra derrotar políticamente a Trump en el Congreso de los Estados Unidos, eso podría derivar en una pérdida de poder de Trump e incluso un proceso de impeachment. Incluso, no lo sabemos. Pero ahí se abren otros dos escenarios. Aún derrotado Trump en noviembre, ¿qué va a pasar con el trumpismo? También mencionaba Temoris que ya hay divisiones en MAGA y ya hay divisiones en la filosofía de American First. Es decir, también el costo político para los republicanos como partido de la impronta Trump empieza a crecer lo suficiente como para que haya una división ahí. Pero el problema no es que sea otro, hay otro problema que es, ¿es Trump un accidente histórico o es Trump el brazo ejecutor del nuevo plan imperial? En el caso de que la respuesta sea la segunda, quizás la pérdida de poder de un Trump que además, según algunos análisis médicos, está en problemas serios de senilidad, digamos, o de problemas de demencia senil o otro tipo de patologías ya relacionadas con la edad, que harían pensar que incluso no llegaría al final de su mandato, pero por razones de salud, ahí estamos hablando. Bueno, son especulaciones que están por el aire. Pero más allá de eso, hay toda una camarilla de, yo los llamo los forajidos, que han tomado el gobierno de los Estados Unidos, que hacen que Trump no esté solo y que son los que encarnan este nuevo proyecto imperial al cual están cosidos o está comandado por los intereses corporativistas más cerrados, el de los muchachos de la tecnología, pero también, por supuesto, el de las corporaciones que viven de la guerra y de ese capitalismo que necesita cierta reactivación que solo se va a dar a veces con situaciones de guerra, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es, ¿bastaría esa derrota electoral para eliminar al trumpismo o al plan imperial que hoy Trump encarna? Bueno, es otra pregunta, yo no tengo la respuesta. Ojalá que sí. Muy interesante lo que puso Demoris sobre los Black Panthers, muy interesante. Hay que averiguar bien a fondo de qué se trata eso, porque el ICE, y con esto concluyo, el ICE empieza con la excusa de persecución al migrante, que es el chivo expiatorio que necesita Trump para instalar su, su narrativa de control de poder, pero básicamente el ICE es un instrumento de terror y es un instrumento que va a empezar ya a perseguir a los antitrumpistas. Y ahí está otra pregunta. Más allá de las derrotas electorales, ¿las va a admitir Trump o va directamente, y esto no me parece un delirio ponerlo como hipótesis, directamente apostar por una dictadura y el control autocrático de las instituciones de Estados Unidos a través de una fuerza de ocupación, de terror como es el ICE? Parece que no hay en un inmenso Estados Unidos, con una California que incluso tiene amagos secesionistas, no hay posibilidad de eso. Pero quizás un amago de eso, como vimos la toma del Capitolio, mucho más exacerbada en este nuevo ciclo presidencial de Trump, podría derivar en eventos de confrontación interna de fuerzas de seguridad de Estados Unidos de proporciones, bueno, dramáticas, ¿no? Nada es imposible en el mundo Trump, es algo que tenemos que comprender. El micrófono. Gracias, gracias otra vez. Perdón, gracias Temoris, gracias Federico. Pues mucho que analizar, debatir, discutir. Sí, creo que hay muchos ángulos de cómo entender y mirar lo que está sucediendo. Y usted, ahorita que nos escucha, pues con ángulos distintos, con diferencias y con puntos de vista similares. Y esto es lo que me parece que nos puede regalar siempre el poder tener una oportunidad a la palabra y siempre también en estos planos también de un afecto y respeto que nos tenemos entre todas y todos, pues el gran desafío es cómo le vamos a hacer para enfrentar estos escenarios que nos está colocando el presidente de los Estados Unidos
y los perfiles que van tomando las rutas, caminos y decisiones que van tomando los mandatarios de los distintos países. En este caso, en el caso de México, pues tenemos también muchas miradas como esto de por qué no voltear a China, voltear en materia de acuerdos comerciales y demás. En fin, gracias, Temoris, gracias, Federico, seguimos al habla. Nos vemos hasta el próximo jueves. Entonces, un Un abrazo, fuerte saludos a abrazo. Laura, a la ausente Laura, que ratificó que esta mesa es en efecto imposible. Sí, esta mesa imposible. Fuerte, fuerte abrazo, Fede, fuerte abrazo, Tem, y fuerte abrazo a nuestra querida Laura. Abrazote, chau, Bien. chau. Gracias. Saludos al dinosaurio. Iba a decir al dragón Y al premiosaurio. y al premosaurio también.